Hoy vamos a hablar de los receptores sensoriales que encontramos en otros órganos, aparte de la piel. Por eso yo les había dejado una tarea que les preguntaba cuáles eran los otros órganos donde podíamos encontrar receptores sensoriales. Dijimos que los receptores sensoriales son terminaciones nerviosas. Eso quiere decir que es la terminación de una neurona que recibe la información. Recibe la información en forma de calor, ¿sí? Y eso lo encontramos en la piel y en la lengua. Recibe en forma de frío, también los encontramos en la piel y en la lengua. Recibe dolor, y eso se llaman nociceptores. Después van a ver una tabla que van a tener que copiar en el cuaderno donde está el nombre del receptor, lo que recibe y dónde está, ¿sí? Tenemos algunos que reciben luz, que se llaman fotorreceptores y están en los ojos. Los del olfato y los de la lengua son quimiorreceptores porque reciben sustancias químicas, ¿sí? Volátiles las que están en la lengua, en la nariz, en las fosas nasales en realidad, porque la nariz es una parte del cuerpo y el órgano son las fosas nasales. Los de la audición reciben las ondas sonoras en forma de vibración y creo que los nombré todos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir viendo los órganos y cómo reciben esa información. Vamos a ver acá. Bien. Lo que no les dije, los de la visión, los de la luz, reciben los bastones, que son estos que están acá, reciben, esperen que voy a poner el puntero para que lo vean mejor, reciben luz de onda blanca y negra. Y los conos van a recibir distintas ondas de distintos colores. Los del tacto, que son los que están en la piel, los del olfato, que son los que están en la nariz, los de la audición y los del gusto. Esta sería la forma que tendrían. Importante. Bueno, en esta imagen, ¿qué podemos ver? Podemos ver esa información que captan los órganos de los sentidos, ¿a dónde va? Al cerebro, ¿verdad? Entonces, en el cerebro ya se lograron ubicar distintas áreas que están en distintos colores, a dónde va esa información, ¿sí? Lo de acá, esta zona amarilla, que es el lóbulo occipital, acá atrás en la nuca, acá recibimos la información de los ojos que van a estar acá, ¿sí? O sea que se va a recibir la información del ojo, va a viajar a través de una neurona hasta el lóbulo occipital que se encarga de recibir las imágenes. En esta zona de acá acá vamos a tener la oreja, ¿no? Y en esta zona vamos a recibir la información del oído. En esta zona en verde recibimos la del gusto, la de la lengua, y toda esta zona acá central va a recibir la información del tacto, ¿sí? De la piel, de las manos, de frío, calor, dolor. Acá tenemos el olfato, se recibe acá, bien arriba de la nariz, en el cerebro, arriba de la nariz, ahí vamos a recibir los olores, ¿sí? ¿Vamos bien? Vamos a la otra entonces. Sí, profe. Ahora vamos a empezar con los órganos. Acá estamos viendo la lengua, ¿sí? Distintas zonas de la lengua van a tener, acá en esta parte está el receptor, ¿sí? El receptor donde se va a ubicar en esos poros que tenemos en la lengua. Vieron que nuestra lengua no es lisa, tiene como poros. En cada uno de esos poros va a haber un receptor. Los receptores están encargados de recibir las sustancias químicas que se traducen en distintos sabores o gustos. Y cada zona de la lengua recibe un gusto diferente. Tenemos en violeta, acá en la punta, lo dulce, hacia arriba y a los costados, lo salado,
más arriba y al medio pero a los costados, lo ácido y hacia atrás lo amargo. En la zona central de la lengua, que antes se pensaba que no tenía receptores, se descubrió que tiene receptores para un nuevo sabor que le llamaron umami. ¿Sí? Si ustedes buscan en la red, el umami es un sabor fuerte y científicamente se descubrió que lo que hace es, te da una sensación de placer, es muy rico, muy fuerte y te dan ganas de volver a probar ese alimento o repetir. Supuestamente lo que dicen los científicos es que ese es el sabor de la leche materna y es el primer sabor que recibimos. Lo que hacen es también, al descubrir cuál es el sabor y su fórmula química, lo que hacen es agregarlo a los productos congelados, todos esos productos que compramos, como las papas fritas. Entonces, le agregan el químico para que nosotros nos gusten mucho esos productos congelados y compremos más. Naturalmente lo encontramos, como dije, en la leche materna y en los lácteos, en los quesos, esos quesos Colonia que son muy fuertes, en el jamón cocido y en los espárragos. Eso es lo que se sabe por ahora. Bien. ¿Cómo funciona? Nosotros tomamos el alimento y enseguida las glándulas salivales que van a estar acá y abajo de la lengua empiezan a segregar saliva y hacen que el sabor se desparrame por toda la lengua. Cuando llega al receptor es que percibimos el sabor, dulce, salado, ácido, amargo, y ese sabor umami. Va a llegar acá el químico, ¿sí? Las neuronas receptoras lo reciben y lo transmiten a través del nervio, vieron que acá dice fibra nerviosa, ¿hacia dónde? Hacia la zona del cerebro, que está acá en verde, que recibe los sabores. Vamos a otro órgano, me fui. Vamos a otro órgano. Las fosas nasales. Bien. Este cuadro que está acá grande, que tiene números, es esta zona de acá. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una parte del cerebro, ¿sí? Con el número 1 en amarillo, está acá agrandado, que es el bulbo olfatorio, que es esta zona del cerebro que está acá en violeta. ¿Sí? Este es el bulbo olfatorio. Entonces, en la imagen podemos ver el bulbo olfatorio, el hueso, con el número 3, que es este que está acá. Van a escuchar ruido porque llegó el agua a mi casa. ¿Sí? Con el número 4. Hoy tenemos. ¿Qué pasó, Melanie? Sí, claro que las voy a subir, sí. Bien, con el número 4 tenemos la fosa nasal, o sea, lo que está dentro de nuestra nariz. ¿Sí? Por acá va a ingresar el olor, va a llegar a esta zona, y es donde están, con el número 6, los receptores olfativos. Acá se recibe el químico, que es el que transmite el olor, atraviesa el hueso y llega al cerebro, donde hay otras neuronas que reciben la información, que se llaman células mitrales. ¿Sí? El número 5, que es el glomérulo olfatorio, es la zona donde se van a unir las neuronas. Entonces tenemos neuronas que reciben, que se encuentran en la fosa nasal, atraviesan el 3, que es el hueso, llegan al glomérulo, donde se van a unir con las células mitrales. Esa zona del cerebro que recibe esa información, que está acá, con el número 1, se llama bulbo olfatorio. No les voy a pedir que se aprendan todo esto de memoria, simplemente que lo entiendan
y entiendan cómo la información que reciben los receptores van a llegar desde el órgano de los sentidos hasta una zona específica del cerebro. ¿Sí? En todo va a ser lo mismo. En la lengua se recibe el sabor y se envía a través de neuronas hacia una zona del cerebro en específico. La nariz igual, la fosa nasal es lo mismo. La nariz son las fosas nasales en realidad. Estamos acostumbrados a decir nariz. Bueno, acá tenemos el ojo. En esta imagen no van a ver los receptores, les voy a explicar cómo está formado. Otra cosa que les voy a decir. No se preocupen por hacer los dibujos en el cuaderno, que la clase que viene lo que vamos a hacer es dibujar juntos. Como dibujamos la estructura de la piel, vamos a ir dibujando todos los órganos de los sentidos juntos, así se pueden aprender sus partes y entenderlas, porque en estos dibujos está un poco entreverado. Bueno, tenemos la córnea, que es la parte externa del ojo. Después viene la esclerótica, que es lo que ustedes ven blanco, ¿sí? Que es esta capa de afuera del ojo. El iris es lo que tiene color. Y la pupila es una abertura. Ustedes no pueden tocar la pupila, lo que hay ahí es un orificio. ¿Qué hace ese orificio? Permite el pasaje de la luz. Entonces, esa pupila está formada por un músculo circular, ¿sí? Que lo que hace es abrirse y cerrarse. Cuando hay mucha luz, se cierra para que pase poca luz. Y cuando hay poca, se abre para permitir el pasaje de más luz. Por eso si yo pongo una linterna en el ojo, mi pupila se va a cerrar. Y si estoy a oscuras, mi pupila se va a dilatar y se va a abrir. Detrás de la pupila lo que va a recibir la luz es un lente que está sujeto por ligamentos y músculos. Luego tenemos el cuerpo vítreo y una zona que es la retina. Allí en la retina es donde van a estar los receptores, que van a recibir la luz que atraviesa la pupila, el lente y llega a la retina. Hay una zona en la retina que se llama mácula o punto ciego donde no hay receptores y no se recibe imagen. Bueno, después acá tenemos los vasos sanguíneos que irrigan el ojo, que los podemos ver en la esclerótica a veces, ¿sí? Y el nervio óptico que va a llevar la información a esta zona del cerebro, donde está acá, a la zona amarilla. O sea que el nervio óptico va a atravesar todo el cerebro hasta llegar al lóbulo occipital. Bien, acá en esta imagen ahora sí podemos ver los receptores, que van a estar en la retina. La retina está pintada ahí en amarillo para que ustedes la puedan ver. Entonces en la retina vamos a tener conos y bastones. Los conos reciben blanco y negro y los bastones distintos colores. Ahí tienen azul, verde, rojo. Faltaría uno amarillo también. ¿Ok? Bien. Vieron que ahí dice punto ciego. Vamos a seguir. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo va la imagen. Tenemos una silla a la cual la luz se refleja y rebota. Cuando esa luz rebota, la luz del sol o de una lamparita, que falta en esta imagen tendría que estar, ingresa por la pupila, que está acá, pega en el cristalino y por un tema de refracción llega a la retina invertida la imagen. Pero ¿qué pasa? Cuando esa imagen viaja por el nervio óptico y llega al lóbulo occipital, se vuelve a invertir, porque en un momento los nervios se cruzan. Entonces transmiten la imagen nuevamente invertida. O sea que yo tengo un objeto al cual le da la luz, esa luz refracta, ingresa a mi pupila, llega a mi retina y la imagen llega con la información
al revés, como cuando ponemos algo frente a un espejo, porque mi lente, mi cristalino es un espejo. Entonces se invierte. Para corregir eso, los nervios se cruzan en el cerebro y entonces la imagen llega como debe ser a nuestro lóbulo occipital. Bien. Ahora el oído. Tenemos el pabellón, que es lo que nosotros conocemos como oreja, ¿sí? Que lo que hace es dirigir el sonido hacia una zona específica, ¿sí? Acá están los pelitos, acá está la glándula que libera la cera, ¿sí? Y el sonido va a ingresar por el conducto auditivo externo y va a golpear en el tímpano. El tímpano es una membrana muy finita que es como si fueran las lonjas de un tambor. Vieron que en el tambor tenemos las lonjas, le ponen la lonja arriba, que es un cuero, como una membrana, pero esta es mucho más finita. Entonces, cuando ustedes golpean el tambor, se produce un sonido. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Las ondas van a golpear el tímpano y van a producir una vibración de esa membrana. Esa vibración va a pasar a 3 huesitos que tenemos. Un martillo que se va a mover porque se mueve la membrana. Va a golpear el yunque, que es otro hueso, tiene esos nombres por la forma que tienen. Y el yunque va a golpear un estribo. Y esta vibración va a ingresar en este hueso, que es hueco y tiene forma de caracol, y va a llegar, acá tenemos los receptores de vibración, el nervio auditivo, que va a ir al cerebro. Esperen que tengo otra imagen acá. ¿No? Bien. Y acá en esta imagen podemos ver lo que les acabo de decir. Yo primero se lo explico, después se los muestro para que entiendan la imagen. Tenemos las vibraciones sonoras. Ingresan por la oreja, por el pabellón. Pasan por el oído interno, el oído medio, perdón. Golpean en el tímpano, que hace vibrar los huesecillos que le dije recién, martillo, yunque y estribo. Y la vibración, si siguen la flecha, ingresa al caracol y se dirige al nervio auditivo que está acá y así viaja hasta el cerebro. Esta es la tabla que les decía. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. ¿No? No. Bueno. Tenemos, entonces, en la tablita vamos a tener todos. Tenemos mecanorreceptores. Detectan la deformación física de la membrana del receptor. ¿Qué significa eso? Significa que si yo me hago así, estoy deformando la membrana, ¿sí? Cambiando la forma. Lo puedo hacer en la nariz, lo puedo hacer en mi mano. Y esos receptores se llaman mecano, porque viene de la palabra mecánico, ¿sí? Y son los que están en la piel. Bien, los termorreceptores, dijimos que son los que detectan los cambios de temperatura, frío y calor, y están en la piel y en la lengua. Bien, los nociceptores son los que detectan el daño físico, o sea, una herida. ¿Dónde tenemos? En todo nuestro cuerpo. ¿Ok? Hasta en los órganos internos. Si Dios no quiera, tenés una herida en el esófago, en el estómago, ¿sí? O cuando tenés llagas, por ejemplo, tu cuerpo detecta ese daño físico o químico. O cuando te tomás algo muy caliente y te va quemando el esófago y te vas dando cuenta que vas tragando eso caliente, así, ¡ay, me está quemando por dentro! Decimos, bueno, esos son los nociceptores que reciben el daño. Después tenemos los fotorreceptores, que tenemos conos y bastones que reciben la luz, y esos solo los tenemos en los ojos. Y los quimiorreceptores
que reciben gusto y olfato y están en la nariz, en la fosa nasal en realidad y en la lengua. Esos serían todos. Y acá tiene un esquemita, ¿sí? Lo que recibimos del exterior le damos nombre de estímulo. ¿Por qué? Porque desencadena una acción. Entonces, los estímulos se detectan a través de los receptores que están en los órganos de los sentidos. Y pueden ser quimioreceptores, termorreceptores, mecano, foto y nociceptores. Y acá les dice cuál es lo que reciben, ¿ok? Por contacto se recibe el gusto. A distancia se recibe el olfato, porque nosotros podemos sentir olores que están bastante lejos, no tienen por... Obvio que ingresan a las fosas nasales, para sentirlo tiene que ingresar, pero viajan distancias. En cambio, para sentir un sabor tiene que ser por contacto directo con la lengua. Los receptores térmicos que tenemos en el tacto y en el gusto, los mecánicos en el tacto y en el oído. ¿Por qué el oído le llamamos mecánico? Porque la vibración produce que la membrana se mueva y se golpeen los huesecillos. Entonces, algo que es una vibración se transforma en algo que golpea, por eso le llamamos mecanoreceptores a los que están en el oído. Los de los ojos son fotorreceptores y en el tejido, en cualquier tejido de nuestro cuerpo, vamos a encontrar los nociceptores que nos transmiten si hay un daño físico o químico. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en la clase que viene? Porque es mucha información para un día, ¿verdad? Entonces vamos a repasar todo de nuevo. Vamos a dibujar la lengua en el cuaderno juntos y vamos a pintar, o sea que para la clase que viene si tienen colores, mejor. Si no tienen colores, le hacen distintas cosas, por ejemplo, acá hacen puntitos, acá hacen rayitas. Si tienen colores, lo hacen con distintos colores, ¿sí? Vamos a dibujar esto. Vamos a dibujar el ojo y a medida que lo dibujamos, vamos a ir marcando cómo se llama cada parte. Le vamos a agregar los conos y los bastones en la retina. ¿Vieron esto que hacen cuadraditos acá en las imágenes? Y después te lo agrandan, ¿no? Es una representación. Esto también podemos dibujarlo. Y el oído lo vamos a dibujar, pero con menos cosas, obviamente, ¿no? Con las cosas que nos interesan para aprender.